Little Nightmares 3 finalmente fue estrenado, y qué mejor forma que darnos una vuelta a repasar lo que hemos pasado en estas pesadillas. Buenos días, tardes y noches. Yo soy Jolly Jones y esta es la historia cronológica de Little Nightmares. Comencemos. En un mundo bizarro y deforme donde los adultos parecen haberse corrompido, mostrando su ser más enfermizo, solo los niños, que son más pequeños que sus adversidades, pueden intentar escapar, sobreviviendo a este lugar, en este horrible lugar, pues les recuerda a sus pequeñas pesadillas. Un cuarto de herramientas en el que intentamos refugiarnos, golpe tras golpe, que nos llegan hasta el alma, pues aquí comienza nuestra primera pesadilla. Por los aires surcaba una niña con impermeable amarillo, que por desgracia terminó estrellándose en una mansión que se encontraba en la cima de una montaña rocosa casi irreal. El nido. Nuestra valiente personita se adentra a este lugar que parece un gran laberinto, lleno de acertijos y trampas letales que debemos sobrepasar para encontrar ayuda o una salida, en el mejor de los casos. En el camino nos encontraremos con pequeños gnomos que podrán ayudar, y también encontraremos a otras personas en el lugar, otros niños, una corriendo por las tuberías constantemente, observando en la lejanía, y otro, un niño con gorro y pañuelo rojo, encerrado en una jaula que logramos liberar. Aunque él corre, apenas sale de la jaula, pues parece querer irse lo más rápido posible, dándonos a entender que este lugar no es seguro. Y aquí es donde nos encontramos con uno de los habitantes de la mansión, el artesano, con brazos alargados y en silla de ruedas. Nos perseguirá para convertirnos en el entretenimiento de alguien más. Mientras escapamos, caemos en una caja que el mismo artesano transportaba en un elevador, dirigiéndonos a la zona de alguien más, el mayordomo, con poderes telequinéticos del que tendremos que estar escondiendo, porque basta con que nos tenga un segundo en la mira para acabar con nosotros. En el camino nos toparemos con una niña con ropas elegantes de eras pasadas, una niña conocida como la pretendiente, tomando el té con muñecos peculiares, y después de tanto avanzar logramos llegar a la entrada principal, donde la pretendiente llega enojada, pues anteriormente habíamos tirado uno de sus preciados muñecos de la mesa, y mientras se lo lleva arrastrando podemos notar una familiaridad en aquel muñeco, pues portaba un gorro y pañuelo rojo, dándonos a entender el destino de cualquier niño que tenga la mala suerte de ser atrapado. Pero antes de poder asimilar lo que pasa, el mayordomo nos encuentra y corremos lo más rápido posible, evadiendo lo que nos arroja. Milagrosamente, en un punto, la niña blanca aparece y logramos abrir una cerca en conjunto, pero con el mayordomo tan cerca, corrimos sin cesar. Llega un punto donde encontramos a la niña del blanco desmayada en el suelo, pero no teníamos tiempo. El pánico no nos permitió saber si se encontraba bien, y decidimos entrar a la habitación, que era un cuarto de herramientas. Mientras avanzamos nos toparemos con un vertedero de muñecos
del cual sabemos ahora de qué están hechos. Apenas salimos, nos toparemos con la pretendiente, llorando, pues terminó rompiendo aquel muñeco que venía arrastrando. Ella nos ve y nos comenzará a perseguir. Una persecución, y mientras escapamos, salvamos a la otra niña que estaba a punto de caer al vacío. Y en gratitud, nos ayuda al momento en que quedamos sin salida. Y en borde al precipicio, la otra niña deja caer una roca sobre la pretendiente, dándonos fin a la persecución. O al menos eso pensaban, pues la pretendiente logra levantarse y ambas caen al mar, donde lo único que se ve es el impermeable amarillo y nada más sale de ahí. Al final vemos a la niña de blanco lograr bajar a salvo y tomar un pequeño bote. Esta niña es muy importante, pues su nombre es Six y será de mucha importancia. Cae la noche y en un bosque neblino una pequeña Six corre entre el pasto. Se esconde de una luz que la sigue sin parar, pues era un hombre con un saco en la cabeza y una escopeta quien le buscaba. El cazador. Six tomó una piedra y la arrojó hacia una dirección opuesta, distrayendo al cazador. Esto le da el tiempo suficiente para seguir escapando, arrastrándose por el suelo entre las raíces de los árboles, y al salir por el otro lado, a lo lejos, en un árbol bajo la luz de la luna, hay un niño entre las ramas. Un niño con una bolsa de papel en la cabeza. Mono. Aunque antes de poder hacer algo, el cazador la encuentra y Six es capturada. Un pasillo donde al final se encontraba una puerta, donde nos acercamos más y más. La curiosidad de saber qué hay ahí nos intriga, pues aquí comienza nuestra segunda pesadilla. Mono despierta frente a un televisor. Después de presenciar el rapto de una niña, su voluntad heroica le impedía quedarse de brazos cruzados y se dirigió en su búsqueda, evadiendo obstáculos y trampas sembradas en todo el lugar, y también de gente que no logró escapar de aquel cazador. También pasaremos por cuevas donde nos encontraremos con las sombras de varios niños, y la pregunta es, ¿por qué están ahí? Finalmente llegamos a la cabaña, entramos con sigilo y una melodía musical nos recibe. Curiosos, vemos a otro niño tocando esa melodía de la caja musical. Sin perder el tiempo, toma un hacha y rompe aquella puerta. Logra liberar a la niña finalmente. Logramos liberar a Six. Ella, desconfiada, decide marcharse, pero decidimos seguirla, ya que sabes que la cabaña no es segura. En el camino encontramos a una familia de muñecos, sentados, inertes, ante la presencia de Mono. Alcanzando a Six, le ayudamos a abrir una puerta y finalmente decide colaborar para salir de aquel lugar, sigilosos para no llamar la atención de cualquier otra cosa que llegara a estar en la cabaña. Llegando a otra parte de la cabaña, el cazador se encontraba ahí y con mucho cuidado Six y Mono pasan hasta que hacen un poco de ruido, que el cazador los ve y comienza una persecución por toda la isla.
finalmente logran refugiarse. El cazador se encontraba a punto de derribar la puerta y con una escopeta en la pared, en el último segundo, logran terminar con el cazador. Por el momento pueden tomar un respiro. Con una puerta a la orilla del mar, lo usan como bote para salir de aquel bosque siniestro. Pero mucho antes de que ellos tuvieran su aventura, tiempo atrás, otro niño, vestido solamente con ropa interior, los ojos vendados, caminaba cargando un palo con un trapo que llevaban sus cosas, explorando las mismas cuevas que Mono había explorado también. Al intentar salir, unas manos salen de la tierra, arrastrando a aquel niño hasta lo más profundo, hacia la oscuridad. Y en ese instante el niño despierta, pues solo se había quedado dormido en aquella cueva. Sale corriendo de ahí agitado. De pronto, un grito se escucha en las cercanías. Aquel niño llega hasta lo que parece un baño y un camino de manchas rojas que llegaban hasta aquel lugar. Antes de poder investigar, un televisor se enciende atrás de él y una figura delgada se proyecta en aquella emisión. Esa cosa logra salir de la proyección lentamente y el niño desaparece, dejando en aquel lugar solo una televisión encendida. Mono y Six llegan a la ciudad, cubierta de neblina y con edificios que se inclinan como si nos observaran. Avanzando en la ciudad, muchas ropas y zapatos estarán esparcidas por el lugar, como si todos los anteriores habitantes hubieran desaparecido y aquellas prendas fueran todo lo que quedara. Mientras avanzan, al llegar a una habitación, una televisión se enciende. Aquella frecuencia afecta a Mono y en un intento de pararlo, logramos sincronizar con la frecuencia. Entrando al televisor, en aquellas imágenes, un pasillo con una puerta frente a él. Antes de poder acercarnos más, Six logra sacarnos y seguiremos avanzando un poco más hasta llegar a la escuela. Alguien se encuentra colgado del techo, mientras alguien más lo hace caer a propósito. Aquella persona también arroja un triciclo y se marcha. Un niño regordete asustado se esconde de dos niños que parecen estar buscándolo. Él huye y finalmente nos muestran a los dos niños que tenían la cara fragmentada. Eran los bullies. Escondido debajo de un asiento, el niño logra atacarlos por la espalda, dándonos cuenta que no eran niños de verdad, sino criaturas de porcelana. Sigue abriéndose paso por el lugar hasta llegar a una zona abierta donde hay un triciclo tirado y aquella persona que había sido arrojada del techo, tratándose de otra criatura. Pero unos pasos se escuchan acercándose. El niño busca desesperadamente refugio y lo encuentra en un casillero. Una sombra se acerca frente a él. Una cara lo observa fijamente con una sonrisa. La maestra lo encuentra, abre el casillero y aquel niño regordete encuentra su camino final. Six y Mono entran a la escuela por una cuerda de sábanas
Parece ser que alguien más escapó de aquel lugar, explorando las instalaciones, y recorrieron las tuberías hasta llegar a las aulas, que están llenas de trampas hechas por los bullies que veremos en las cercanías intentando acabar con nosotros. Y en un descuido logran encerrar a Mono y secuestran a Six. Luego de liberarse, toma un martillo y se enfrenta a los bullies para abrirse paso. Logra llegar con la maestra, que se encontraba dando clases. Logramos conseguir una llave para abrir el elevador. Pero al perturbar sus clases, la maestra, con un cuello alargado, nos buscará por todos lados. Una vez logrado escabullirnos, la maestra nos seguirá acechando una y otra vez mientras sigues buscando a Six. Nos infiltramos en el comedor poniéndonos una cabeza de porcelana, encontrándose con la maestra, evadiéndola una vez más para seguir avanzando hasta que finalmente logramos rescatar a Six. Y en venganza podremos ver cómo ella acaba con un bully relativamente fácil. Finalmente la maestra nos ve a ambos e intentamos escapar por las tuberías. La maestra nos persigue alargando su cuello por todo el ducto. Logramos liberarnos de ella gracias a que Six nos esperaba del otro lado. Escondidos en un tanque de basura, logran evadir definitivamente a la maestra. Tras cruzar un acantilado, Six encuentra en el suelo un impermeable amarillo. Muy seguramente sea el mismo que portaba aquella niña del nido, que ahora la cubrirá ella de la fuerte lluvia. Llegando al hospital, que parece tener problemas con la luz, pues tendremos que buscar la manera de seguir energizando el lugar con baterías para seguir avanzando. Una niña en la habitación, con sus uñas rasga el suelo ferozmente hasta que un sonido llama su atención y una cuchara se acerca impulsado por alguien del otro lado. Ella lo usa para seguir excavando y marcar los días en la pared. Sigue y sigue hasta que finalmente parece haber excavado hasta el otro lado de la habitación. Y al salir, las esperanzas se van, pues salió en la misma habitación de la que estuvo intentando salir arduamente. Su nariz sangra y entonces la puerta se abre. Sale de ahí, corre por los pasillos, sin saber que arriba de ella una criatura mórbida acechaba. El doctor. Mono encuentra una linterna para alumbrar el oscuro camino. Una vez más, la televisión frente a él se enciende y Mono vuelve a entrar. Pero a pocos centímetros de llegar, Six logra sacarlo por segunda vez. Una vez subimos a los pisos superiores, nos encontraremos con manos que intentarán atraparnos. Centenares de maniquís vivientes que se mueven a sus anchas en la oscuridad, a menos que haya luz. Criaturas hechas evidentemente por alguien. Alguien que veremos llegar finalmente. El doctor.
monstruo enorme y gordo que desafía las leyes de la gravedad, arrastrándose por los techos, siguiéndonos por todas las instalaciones mientras buscamos las baterías y poder salir del lugar, hasta que logramos hacer que entre al horno y encenderlo. Mientras arde, Six se calienta, mientras él da sus últimos gritos. Finalmente salimos de aquel tétrico lugar. Mientras avanzan, un golpe se oye. Criaturas caen contra el pavimento. Uno de ellos cae frente a nosotros y se levantan. Son los viewers que siguen las transmisiones de la televisión como su único propósito en la vida. Sigilosamente, un niño cubierto con algo en la cara se cuela en un departamento. Viendo las transmisiones de la televisión, los viewers están entretenidos. El niño se percata de unas manchas de sangre y decide seguir el rastro hasta un ropero donde se encuentra un ratón herido. El niño compasivo decide llevárselo. Intentando salir por el mismo lugar, trepa, llegando a la ventana. Ve al ratón una vez más, pero él ya no respira. El niño se siente triste, pero antes de terminar de asimilar, se da cuenta que las transmisiones se detuvieron. Están frente a él. Su sábana no esconde su miedo, no esconde su presencia. Al llegar a los techos, logran ver a lo lejos la torre de señal. Llegan a un edificio que parece estar cayéndose a pedazos. Al intentar forzar una puerta, el techo se empieza a desplomar atrás de ellos. Six queda atrapada, pero Mono logra sacarla. Y por tercera vez, la televisión se enciende. Mono entra. Finalmente, logra abrir la puerta para ver qué hay del otro lado. Una muy mala decisión, pues un hombre delgado con sombrero se levanta de su silla. Six lo vuelve a traer, pero ya es demasiado tarde. El hombre de sombrero sale y los persigue, haciendo que todo vaya más lento a su alrededor. Six no logra esconderse bien y es capturada, dejando solo en aquel lugar su sombra. En desesperación, Mono entra a la televisión, viajando por la señal hasta salir por otra televisión. Ahora Mono usará estos poderes para llegar más rápido a la torre de señales, mientras aprende cómo usar sus poderes. Encuentra un control con el que puede prender y apagar televisores. Se enfrenta a los viewers en el camino para rescatar nuevamente a Six. En una de las televisiones, de pronto, Six aparece pidiendo ayuda. Nos acercamos, pero todo era una trampa del hombre delgado que intenta capturarnos una vez más, alentando todo a su alrededor. Nos sigue sin descanso, apareciendo y desapareciendo por momentos, hasta que llegamos a los vagones de tren, donde finalmente logramos librarnos, liberando los vagones para dejarlo atrás. La sombra de Six se vuelve a aparecer, guiándonos hasta que salimos a la calle principal que lleva directo a la torre. Y el hombre del sombrero vuelve a aparecer. Cansado de correr, se pone de pie, otra vez,
plantándole cara a la pesadilla más fuerte de Ciudad Pálida. Y contra todo pronóstico, resulta que sus poderes son más fuertes que las del hombre del sombrero, venciéndolo fácilmente y definitivamente. Mono consigue aparecer frente a la torre y se adentra a cumplir su objetivo. Adentro, una melodía familiar suena por todo el lugar, llena de puertas y escaleras que eran portales que distorsionaban el lugar. Siguiendo la melodía, llegas finalmente con Six, pero ya no es la misma. Su cuerpo enorme, brazos largos y distorsionados. Aún nos reconoce, pero debemos destruir la caja musical que tiene, y al intentarlo, Six pierde la cabeza y ataca. Debe distraerla varias veces hasta destruir la caja. Y luego de varios intentos lo logra. Six regresa a su forma original, pero su forma de mirar es distinta, extraña. Pero antes de saber por qué, una masa carnosa ataca y decidimos correr sin mirar atrás. Six no espera hasta que llegan a un puente colapsado, donde brincamos y Six lo toma de la mano. Todo debería de estar bien ahora, ¿no? Y después de todas las dificultades que pasamos juntos, Six lo deja caer. No fue un accidente, pues parece ser que ella se dio cuenta de algo que nosotros no sabemos, o al menos no por ahora. Mono sigue vivo, caminando sobre aquella masa carnosa, hasta que de pronto una silla aparece. Aceptando el destino, se queda ahí, encerrado, esperando. Aquel niño valiente no pudo más, pues ya no le quedaban fuerzas para luchar. Todo lo que hizo, todo por lo que luchó, al final no sirvieron de nada. Creciendo más y más su voluntad heroica, desapareció y solo quedó en su lugar un hombre delgado con sombrero en aquella silla, solitario, sin ninguna otra cosa más que hacer, más que un solo propósito, esperando al próximo que abra la puerta.
Y en la escena final vemos a Six saliendo de la televisión y su sombra corrompida frente a ella, ambas mirando a su próximo destino. En un abismo oscuro, una dama de negro se alcanza a ver. Nos acercamos. Estando de espaldas, se voltea lentamente, portando una máscara. Y aquí comienza una pequeña pesadilla. Six se despierta, avanzando en aquel lugar desconocido. Parece ser que nos encontramos en un barco o algo similar, pues el lugar se tambalea cada cierto tiempo. Nos toparemos con un hombre delgado colgado, donde solo vemos las piernas, las mismas que vemos en una fotografía en el Very Little Nightmares. Usamos la silla para avanzar y unas sanguijuelas intentarán atraparnos. Siguiéndonos, nos encontramos otra vez con los ojos que petrifican, igual que el nido. Al cruzar, nos encontraremos finalmente con el conserje. Logramos evadirlo y aquí Six sufrirá su primer duelo contra el hambre. Al llegar al comedor, un niño le ofrece un trozo de pan que Six devora y siguiendo su camino llega a una habitación donde vigilan a los demás niños que tienen encerrados. Llegamos al cuarto del conserje donde conseguimos una llave que nos llevará a un elevador, donde nuevamente nos dará un ataque de hambre. Encontramos comida en una jaula, una trampa obvia, pero el hambre era más fuerte que el razonamiento. Nos encontramos encerrados en la jaula, de la que logramos librarnos fácilmente. Volvemos a encontrarnos al conserje, que nos busca con determinación. Llegamos a un vertedero lleno de zapatos de adultos y una criatura nadando en ellas, logrando esquivarlo, pero el conserje nos encuentra y empieza una larga persecución. Llegamos hasta donde se encontraba una puerta atascado por una jaula que logramos quitar, dando fin a la persecución. Después de avanzar un poco, el ataque de hambre vuelve a ser de las suyas y con nada más que ratones alrededor, Six come. Llegamos a la cocina de las fauces, donde nos encontramos a uno de los dos chefs que nos querrán añadir al menú. Llegamos a la habitación donde Six debe conseguir una llave para seguir avanzando, donde nos encontraremos al segundo chef del lugar. Los problemas de Six se acaban de multiplicar, pero como siempre, ella encontrará la forma de eludir a estas pesadillas. Six huía de una criatura, los chefs, que llevaban un hacha de cocina en mano. A duras penas logra escapar por un conducto de ventilación y se encuentra con unos niños alrededor de una fogata. Uno de los niños la lleva rápido hacia ellos, ya que las sanguijuelas acechaban en la oscuridad. La dejan quedarse por un tiempo mientras otro le pregunta: ¿cómo llegaste hasta aquí? Y finalmente
vemos lo que hizo Six después de lo ocurrido en la torre de señales, rodeada de adultos demacrados y gordos. Pero antes de pudiera seguir avanzando, el barquero encuentra a Six. El barquero se dedica a buscar por todo el mundo niños para llevar a las fauces. Después vemos a Six con el niño que le ofreció el pedazo de pan. ¿Qué es lo último que recuerdas? Dime. Si no nos cuentas, seguro que lo olvidarás de todos modos. Six se va sin decir nada y llega a la habitación del conserje, donde encuentra una caja musical. Pero luego huye, pues el conserje le venía pisando los talones. Pero antes de poder atraparla, una televisión se enciende y la señal distrae al conserje, dándole tiempo suficiente a Six para escapar. Ya mientras están reunidos, uno le pregunta, ¿qué has visto? Pero antes de poder responder, una sanguijuela atrapa a un niño y se lo lleva. Luego vemos al barquero y Six se encuentran en un bote. Al final no hay escapatoria. Las sombras están cerca, esperando su oportunidad, llevándonos hasta aquí. Pasamos a una historia que no forma parte de la historia principal y que me hubiera gustado ver o que indagaran más en Little Nightmares 3. Bueno, eso esperaba debido a la ambientación y este cómic. Dije, probablemente tendrá algún tipo de conexión, pero al menos yo no vi nada de eso. Pasamos a la historia del Viento del Norte. Uno de los niños muestra un talismán con forma de ancla, un talismán que se utiliza para proteger a los niños del viento del norte. Pero un invierno no funcionaron y solo 2 niños sobrevivieron. A donde iban, nadie los recibía y al parecer el único pueblo que los hacía sentir como en casa desapareció. Los niños escapaban del viento. Durante años dejaron de crecer. Llegaron a un granero donde cazaron una rata para comer, pero el viento del norte los alcanzó. Aquel viento los llamaba a jugar con él. A pesar de que esta sombra se obsesionaba por sus pasos, el muchacho no temía la muerte. Cuervos rodeaban el granero. El niño le pide que los deje salir. ¿Dejarte salir? ¿Dónde está la diversión? Por no hablar de la apuesta que perdiste, a pesar de que mi adversario es un poco tramposo. ¿De qué estás hablando?, responde el niño. ¿No estás cansado de correr? ¿Cansado de esconderte? Una figura estaba afuera, que se transforma en un cuervo más grande. El viento del norte se burla del niño, de su inútil valentía. Pero el niño no piensa rendirse por su hermana. El viento del norte quiere enseñarle algo. Le pide que salga. Un momento. La hermana, alterada, le pide que no salga, que no mire. El niño se asoma y su expresión cambia. ¿Cuándo?, es la pregunta instantánea. ¿Cuándo? La pregunta es la más inútil de todas. Tu hermana ha sido mía desde hace mucho tiempo. La hermana que había estado con él en ese momento se transforma y se convierte en el barquero que le tiende la mano al niño, y el viento del norte no puede hacer más que quejarse. Así se llegó a un acuerdo, un refugio cálido, donde las pequeñas cosas se esconden. Estoy a salvo de él, al menos a salvo del daño. En algún lugar en el fondo de las fauces, Six arrastraba una caja y todos escuchan la melodía. Pero de pronto,
Uno de los niños toma la caja y lo avienta contra la pared. Los demás lo reprochan, pero el niño contesta: ustedes no saben nada, pero lo sabrán. Unos niños se dirigen a una casa que parece estar abandonada. Avanzando, encuentran varios espejos y al verse en ellos, los espejos reflejan los sueños de los niños, de lo que aspiran a convertirse y hacerlo realidad, hasta que empieza a reflejar sus propios miedos. Un tentáculo sale de aquel espejo y se lleva a un niño. Los demás, confundidos y aterrados, empiezan a escapar, pero ya no caben por donde entraron. Le piden ayuda a la única persona que no se había transformado. Intentan usar otra vez los espejos para ver si pueden regresar a la normalidad, pero otro tentáculo se lleva a aquel niño que se dividió para ser doble, llevándose consigo la mitad de su ser en el proceso. De alguna forma, logran vencer al monstruo del espejo y todos regresan a la normalidad. Pero uno se queda transformado. Los demás se fueron a buscar ayuda. Eso fue lo que dijeron. Una ayuda que nunca llegó. Hasta que el barquero lo encuentra. Y así el niño nos dice que jamás en su vida volverá a verse en un espejo. Finalmente logramos librarnos de los chefs gracias a los transportadores. Six llega a las afueras de las fauces, donde un barco llega, y los huéspedes, gente tan mórbida y con sobrepeso, más que los chefs, se encuentran. Llegan a un punto en donde Six logra ver a la dueña de las fauces, la dama, y ella deberá avanzar huyendo y evitando a los huéspedes, que apenas la vean intentarán todo lo posible para llegar a atraparla. Alejándonos un rato de Six, había alguien más que tenía una aventura al mismo tiempo que ella, en esta misma pesadilla. Un niño vestido de azul, nadando sin parar, hasta que una mano se asoma desde el fondo y es arrastrado a las profundidades. Aquel niño despierta en una de esas habitaciones vigiladas. Saliendo, se podía ver en el fondo al conserje atrapando a otro niño. Nos toparemos con una niña con una linterna, avanzando sin mirar atrás. Y poco después encontraremos esa misma linterna más adelante, pues la niña no tuvo suerte. Llegaremos a una zona inundada donde una criatura habita, la abuela, siguiéndolo muy de cerca y que no descansará hasta arrastrarlo a las profundidades. La criatura intenta hacer caer a nuestro protagonista, pero finalmente logra tirar un televisor encendido que acaba con la abuela. Subimos unas escaleras donde desafortunadamente el niño de azul es atrapado por el conserje. Despertamos encerrados en una jaula y al lado de él se encuentran varios niños encerrados, incluyendo a una Six. El niño de azul se encontraba en un saco siendo transportado, logrando liberarse y cayendo a unos metros. En el camino nos haremos amigos de unos gnomos que nos ayudarán en esta travesía, hasta que tendremos que buscar unas baterías. El conserje nos buscará en la oscuridad. Ya con las baterías en mano, nuestro protagonista seguirá ingeniándoselas
junto con los gnomos para poder seguir avanzando en su camino a la salida de las fauces. Llegando a un elevador, el niño de azul desconoce que la dama se encuentra a pocos centímetros de él. Él llega a un lugar lleno de libros, pues se encuentra en los aposentos de la dama, donde tendremos que encontrar varias piezas que debemos posicionar en un tablero. Todo mientras unas sombras nos acechan, las sombras de unos niños. Luego vemos a la dama en un espejo. Vemos su rostro, anciana y demacrada. Ella nos ve y nos persigue. Por desgracia, lo logra. Haciéndonos levitar, nos empieza a transformar. Nos transforma en un gnomo. Ya transformados, sin rumbo, llegamos hasta donde se encuentran los huéspedes. Seguimos y nos detenemos en una habitación donde nos quedamos mirando una salchicha sin saber qué hacer con ella. Six se encontraba huyendo de los huéspedes y logra dejarlos atrás. En ese momento vuelve a tener otro ataque de hambre. Ya débil, avanza y al entrar en una habitación, un gnomo le ofrece una salchicha que tenía, pero Six parece haberse interesado en otro bocadillo. Ya satisfecha, Six continúa y llega a los aposentos de la dama, que tarareaba una canción, mirándose en un espejo roto. Entramos a su habitación, donde debemos romper un jarrón y llevarnos la llave que había dentro. La dama nos persigue hasta que llegamos a un cuarto donde se encuentra el único espejo intacto del lugar. Finalmente lucharemos contra la dama, usando el espejo varias veces hasta debilitarla. Ya en el suelo, a Six le vuelve a dar otro ataque de hambre. Y sin nada más que la dama frente a ella, Six sacia su apetito. Los poderes de la dama empiezan a entrar en Six. Se ha convertido en algo más. Bajando por el elevador, caminando sin preocupaciones, Six le robaba la energía vital a todos los huéspedes en el camino. Caían uno tras otro, hasta que finalmente llega a la salida y la vemos alejarse, salir finalmente de las fauces. Su destino es incierto.
Aunque aquí termina todas las historias entrelazadas de nuestros pequeños aventureros en estas pesadillas, Little Nightmare 3 nos ha traído una nueva historia en este lugar, en la nada. Un espejo con un reflejo distorsionado, moviéndose como si se tratara de un líquido. ¿Es acaso un portal a lo desconocido? Un niño con cabellos rizados y máscara es despertado por su compañera. Salen de lo que parece ser un barco, de esos mismos que llegan a las fauces, pues muchos huéspedes se encuentran esparcidos por la arena. ¿Un naufragio quizás? Eso es seguro. Nuestro protagonista, Lou y Alon, se encuentran con un gran muro y suben en unas escaleras. Acaban de llegar a Necrópolis. Alon con una llave inglesa y Lou con su arco se enfrentarán a cualquier peligro y usarlos para atravesar cualquier obstáculo. También obtendrán unas sombrillas que les ayudará a llegar a puntos más alejados. Una muñeca gigante que posee un ojo que petrifica todo lo que ve, y escarabajos gigantes serán los enemigos de este lugar arenoso. La muñeca es la que los estará acechando más seguido, pues la curiosidad de un bebé es muy grande. Nos logra ver, nos toma junto con escombros para poco tiempo después dejarnos caer. Lobo se encuentra en una habitación cerrada. Se esconde, pues una sombra se asoma por la rejilla de la puerta. ¿Qué es eso? Despertamos ilesos y seguiremos avanzando, subiendo lo más alto posible hasta llegar a una campana, haciéndola sonar, llamando la atención de la muñeca. Ella se lleva aquella campana para distraerse, pero eso dura poco, pues quedamos atrapados con ella, y cuando estaba a punto de descubrirnos, misteriosamente unos cuervos la atacan, distrayendo a esa muñeca. ¿Es esto quizá una señal de que el viento del norte se encontraba cerca? Finalmente llegan a un espejo y vemos que Lou puede viajar a través de ellos como mono con los televisores. Llegan a un lugar húmedo, una habitación improvisada de algún otro niño que había habitado ese lugar en las alcantarillas. Al poco tiempo de avanzar, vemos criaturas colgadas siendo transportadas. Los trabajadores, pues nos encontramos en la fábrica de dulces. Y por una ventana vemos a la supervisora, una criatura de 6 brazos que nos empezará a acechar apenas entremos. Logramos librarnos de ella al caer en un basurero de la fábrica y debemos subir nuevamente, deshaciéndonos de insectos que estarán por toda la fábrica. Llegamos a la zona de proceso, donde estarán los trabajadores cumpliendo sus funciones. Más adelante deberemos conseguir un par de baterías para usar el elevador. Los niños se las ingenian para conseguirlo. Intentando seguir las puertas, se cierran en el momento que las cámaras de seguridad los ven, así que tienen que encontrar una manera de desactivarlas. La supervisora se da cuenta y, enojada, se deshace de su parte inferior para poder moverse mejor. Se pondrá a buscar a los responsables. No tarda en dar con nosotros. Saliendo de una tubería, comienza la persecución durante un buen rato, hasta que llegamos a una aplanadora donde finalmente acabamos con ella. Llegamos a un espejo donde se vuelven a transportar. Llegan a una habitación llena de cajas, telas y algodón. Debemos seguir a un gnomo que se encontraba en el camino, donde le prenden una fogata
y él nos recompensa con una batería. Con eso suben al elevador que los lleva a un piso oscuro donde encuentran una linterna. Avanzando, encuentran la caja de luz que nos dejará subir por una plataforma móvil y seguirán subiendo cruzando cuartos hasta que se encuentran con una marioneta viviente que debemos matar para conseguir una llave. Llegamos hasta una caldera que debemos encender para poder seguir avanzando. Después de lograr salvarnos de una caída, llegamos al carnaval, donde más marionetas atacarán, pero Lou y Alon se encargarán de ellos con coraje y paciencia. Llegan al centro del carnaval, donde los trabajadores ahora tienen su entretenimiento. Deberemos avanzar sin llamar la atención de los que se encuentran alrededor. Bajamos por un pozo lleno de dentaduras y al salir un poco más adelante, los niños se suben a un carrusel, adentrándose más en el carnaval. Llegan hasta un espejo que desafortunadamente se encontraba roto, desanimando a Lou, pero Alon le consuela para seguir buscando un nuevo espejo. Llegan a unas instalaciones donde encuentran a King y a Minikin durmiendo frente a un televisor. Pero al retirar un tablón, Minikin despierta y los ve, pero ellos logran refugiarse y ahora deberán de ser muy cautelosos para no ser encontrados por los King. Los distraemos para tomar una manivela y poder abrir una puerta que logramos pasar antes de que Minikin los alcance. Tras pasar varios obstáculos, Minikin nos encuentra y comienza una persecución, pero al final son capturados. Encerrados, Alon logra salir de su jaula mientras Lou libera a un gnomo con su arco, distrayendo a los King para que Alon tenga el tiempo suficiente para librarnos. King acaba con el gnomo mientras subimos y ayudamos a Alon para subir también. Llegamos a un teatro donde los King obligaban a un niño a hacer malabares. Deben conseguir una llave que dejaron en una cajonera. Al abrir la puerta, los King se dan cuenta. Logramos perder a Minikin, pero King nos logra alcanzar y comienza a perseguir hasta que llegamos a un globo aerostático. Minikin sube, pero nos deshacemos de él prendiéndole fuego. Finalmente, en un globo logramos escapar y mientras nos alejamos, parece ser que el carnaval se encontraba flotando en el aire. ¿Globos aerostáticos? ¿Será acaso de aquí, de este lugar, donde también salió la niña del impermeable amarillo? Supongo que no lo sabremos todavía. La alegría no dura mucho, pues un rayo cae y hace caer a los protagonistas. Lou vuelve a aquella habitación, con dibujos. Unos pasos se escuchan. Él esconde sus dibujos y vuelve a ocultarse. Los pasos se alejan. Él, ya confiado, vuelve a sacar sus cosas y una muñeca con una gran familiaridad sale también de ahí. Lou despierta, se encontraba atrapado, pero es salvado por Alon. Ellos han llegado al instituto, abandonado, con hierbas abundantes y temblores constantes, avanzan. Plantas los quieren atrapar, pero no lo logran. Lou acaba con esas cosas. Un residente del lugar, ciego, aparentemente un dentista, logramos pasar sin tanto esfuerzo. Y al pasar por la puerta, Alon toca el gong que estaba frente a ella, y el lugar resuena con intensidad. Y lo que parecía una tubería grande se empieza a mover, y nos damos cuenta que se trataba de una pierna. Agarramos el elevador
Más adelante, entramos a una habitación. ¿Es la habitación de Lowe? Donde encuentra sus dibujos y también aquella muñeca. Una muñeca que distorsiona el entorno para recordar el pasado. El cómo fue les ayudará a llegar a su destino más rápido. Cuando llegan a una puerta de rejilla, una alarma suena y una mano los empieza a seguir. Una mano que detecta el más mínimo ruido. Logran escapar al romper un suelo de cristal. Aquella mano poseía un ojo. Se retira y nuestros protagonistas siguen avanzando por el instituto, abriendo puertas y usando la muñeca para poder cruzar precipicios sin peligro. Llegan a un punto donde ya no pueden avanzar sin dejar la muñeca atrás. Cruzan entre residentes, pasando a un lado de aquella criatura alargada, y una de las manos los ve y empieza a seguirlos, hasta una habitación donde finalmente vemos la cabeza de aquella criatura. Es el consejero. Intenta acabar con Lowe y Alon, pero logran hacerlo retroceder con el arco. Ahora deberán tener más cuidado. Llegan a una puerta que abren y tomados de la mano, entran. Se encuentran frente a un sillón y una camilla con el número 1331. Son recuerdos de Lowe, de un lugar al que perteneció y que probablemente fue el causante de estar en la nada. En eso, el consejero los encuentra y los sigue otra vez, hasta que llegan hasta un espejo. Pero al intentar cruzar, Alone está indecisa. En eso el consejero llega y rompe el espejo. Están en una zona amplia y varios Kong aparecen, que Alone golpea para aturdir al consejero, mientras Lowe usa su arco para derrotar ambas manos. Finalmente cae la cabeza. Alone rompe sus lentes y finalmente con una flecha el consejero cae. Los niños también, pero se aferran unos a otros incluso en plena caída. Lowe vuelve a esa habitación con la muñeca. Sacando sus dibujos, los lleva a la cama, donde la muñeca se convierte en Alone. Todo este tiempo, la niña fue una amiga imaginaria, una amiga que Lowe manifiesta en la nada, como compañía. Se despiertan y llegan finalmente a un espejo, donde al otro lado parece estar el mundo real. Alone vuelve a dudar, pero Lowe la convence. Es bonito tener fe, pero una regla es inquebrantable. Lo que nace en la nada, se queda en la nada. Ahora que Lowe no está, Alone desaparece, y mostrando aquel mapa que resultó ser un dibujo de ellos dos, en su lugar de ensueños. Aquí hay unas cosas que quisiera compartir como mi propia teoría o hipótesis con todo el contenido que tenemos sobre Little Nightmare 3. Y es que Alone posiblemente sí existe, o más bien existió, pues podemos ver que ella tose en ciertas ocasiones a lo largo de la historia. Pues posiblemente fue así que la conoció en el instituto. Tuvieron una gran amistad, pero ella no pudo soportar más. Y ahora Lon la recuerda como ese muñeco. Recordemos que la nada es un mundo paralelo y las pesadillas de ese lugar son versiones más retorcidas de las personas del mundo real. En este universo, la descripción del consejero lo confirma. Su nombre real es Otto y se dedicaba a experimentar con niños. La primera fue una niña
a la que conocemos como Noun. La usaba para entrar al mundo de las pesadillas o investigar ese mundo. Otto hacía todo esto pues tenía una hermana mayor llamada Sisi. En el murmullo de las pesadillas nos dan a entender que los niños desaparecen del mundo real. Espasmos involuntarios que fueron empeorando. Y cuando fui a despertarla, su cuerpo se esfumó. Fue solo un instante. Entonces volvió como si nada. No descarto que fueran alucinaciones mías por la falta de sueño. Pero no olvidaré cómo cayeron las sábanas vacías sobre la cama. Preguntarte sobre anoche. ¿Anoche? Estabas en la cama conectada al controlador de actividad cerebral. Estabas allí y al momento siguiente desapareciste. ¿A dónde fuiste? No entiendo. Lo vi yo mismo. No te levantaste para salir de tu habitación. No estaba durmiendo. No recuerdo nada de eso. Tú desapareciste, Nadie. Al principio creí que me había equivocado, pero el encefalograma arrojaba datos, como si siguieras allí. Pasaron varios minutos hasta que volviste a aparecer. No entiendo nada. No ha sido un incidente aislado. ¿Qué quieres decir? Yo no... La gente no desaparece así. Se suponía que ibas a ayudarme. Deberías entender las causas. Ni tú ni yo las entendemos. Esto es algo importantísimo, una auténtica anomalía. Debemos estar seguros de... ¿Intentas engañarme? Tranquila. Mírame. Concéntrate en mis ojos. Respira. Despacio, Nadie. Podría ser inconscientemente, al azar. Esto podría ser también o porque son atacados por las pesadillas, o se los lleva el barquero, o incluso por cuenta propia. Pueden decidir quedarse. Pues esto queda reafirmado, al menos en los cómics recientes a salir. Vemos una historia, o bueno, más bien va a haber una historia con Mono como protagonista, y vemos que él junto a otra niña están en cajones de leche con la palabra missing, dando a entender que en el mundo real están siendo buscados. Sisi desapareció mientras dormía y Otto se obsesionó por encontrarla, pues su hermana sufría de las mismas pesadillas que Noun y usaba a los niños para aprender más del mundo de las pesadillas. Como podrán imaginar, Lo fue otra víctima del consejero, que le tenía tanto miedo que se manifiesta en el mundo de las pesadillas como un ser alargado. Y Lo hasta el momento nos da a entender que en el mundo de la nada no se dedica solamente a crear pesadillas psicológicas de los niños, sino también cumple tus deseos. Ya había pistas de esto, o al menos quiero creer, debido a los cómics donde aparecen los niños y los espejos, donde les cumplían sus deseos sobre que querían ser más fuertes, ser dobles, crecer más. Solamente que esos niños no supieron cómo usar esa ventaja. Se menciona que No encontró un impermeable amarillo y Otto parece llamarle la atención eso. Bajo la mesa vi un cofre de madera. Lo abrí para ver qué había y encontré un montón de vestidos más pequeños. Una bata de doctor, un tutú rosa, unas zapatillas de bailarina y un impermeable amarillo. ¿Amarillo? ¿Había alguien más allí? Solo una marioneta. ¿Qué marioneta? Entre bobinas de hilo, agujas de coser y retales de lazos, estaba clavada a la mesa por unas tijeras muy oxidadas. Es muy curioso, pues me da a resonar en la cabeza y me da a pensar lo siguiente. Sisi al desaparecer portaba el impermeable amarillo. Fue capturada y como no lo encontró, ella se lo puso
Es muy posible que no sea la protagonista de Very Little Nightmares. No estaría 100% seguro, pero es que las posibilidades de eso son muy altas. Si nos vamos en orden cronológico, el impermeable primero lo portaba Sissy, la hermana de Otto, del consejero. Después, Non, porque ella fue la que lo encontró. Y cuando ella decidió quedarse en el mundo de las pesadillas, ocurrió todos los acontecimientos de Very Little Nightmares. Quiero creer que es así, pero aún falta mucho por descubrir. Hasta aquí llega la historia jugable de Little Nightmares, pero el mundo se expande a través de novelas, cómics próximos a salir, audiorelatos y una serie tipo stop motion que ya tiene tráiler. El mundo de Little Nightmares aún está lejos de terminar.